El Paris Saint-Germain es un equipo muy diferente al que comenzó la temporada y en este vídeo vamos a repasar cómo ha cambiado y qué detalles le han llevado a ello. Vamos allá. ¿Qué tal, futbolero, futboleras? ¿Cómo estáis? El gran momento para el Paris Saint-Germain de esta temporada ha llegado, los octavos de final de la Champions League, el gran objetivo soñado para el conjunto francés dirigido en esta ocasión por Luis Enrique y que obviamente sigue teniendo a Kylian Mbappé como estrella. En medio de todos los rumores, ahora el astro francés va a tener que, como siempre, liderar a su equipo hasta los cuartos de final. Veremos si lo logra, ya sabéis, tiene como rival a una Real Sociedad que, aunque no está pasando por un gran estado de forma, yo creo que es difícil de pensar que no va a competir, que no va a dar la cara, y que le va a poner las cosas complicadas al Paris Saint-Germain, que en este momento, bueno, pues sigue para mí sin ser candidato, sin tener el nivel del Real Madrid o del Manchester City, pero que sí podríamos decir que está en ese tercer escalón junto al Arsenal y al Bayern Múnich. Vamos a repasarlo a lo largo del vídeo, pero sobre todo nos vamos a fijar con detalles muy concretos en cómo ha evolucionado, cómo ha cambiado este equipo a través de la figura de diferentes futbolistas y también del estado de forma de los atacantes. Vamos allá, no me quiero enrollar demasiado. Antes, como siempre, pediros que si os gustan este tipo de vídeos, dejéis vuestro like, os suscribáis, activéis la campanita y lo más importante de todo, que me dejéis vuestra opinión en comentarios sobre qué os parece el Paris Saint-Germain, si lo habéis podido seguir, qué esperáis del equipo de Luis Enrique en los octavos de final, si creéis que es candidato o favorito incluso a ganar esta Champions League 23-24, todo me lo podéis dejar abajo, yo ahí os leo y vamos debatiendo. Vamos a comenzar estableciendo unos puntos clave para que entendáis bueno, pues cómo ha ido esa evolución o cómo he hecho yo este análisis, que también, bueno, pues tiene un hilo en Twitter en el que analicé todos los partidos de la fase de grupos de la Champions League y bueno, pues ahí repasando los partidos se ven detalles importantes que han ido cambiando, ¿no? Y esos detalles son básicamente en los que se basa este análisis y obviamente partidos de las últimas semanas del conjunto francés, de su liga, ¿no? Principalmente contra el Lille, también he visto el partido contra el Lens, un equipo que también ha estado esta temporada en Champions y que tiene un buen nivel. Creo que, bueno, pues con eso y con, bueno, pues datos, escuchando a gente, leyendo a gente que sigue normalmente la liga francesa y el Paris Saint-Germain, creo que es suficiente como para entender la evolución que ha tenido el conjunto de Luis Enrique y por qué, en mi opinión, bueno, pues ahora es mejor que al principio de la temporada y también ahora es mejor que cuando se celebró el sorteo de octavo de final. En ese momento su favoritismo con respecto a la Real Sociedad era uno y, en mi opinión, como he dicho ya y explicado en ese vídeo especial que he hecho en el canal de previa de los octavos, creo que el favoritismo del conjunto francés ha subido porque ellos han mejorado y también porque la Real Sociedad ha bajado su nivel clarísimamente. Como os digo, tenemos estos puntos clave, los tres primeros partidos de la fase de grupos. Después de la fase de grupos, como clasificado como segundo, vemos otro Paris Saint-Germain diferente. Y ahora, en la previa, antes del partido de ida de octavo de final frente a la Real Sociedad, vemos también otro Paris Saint-Germain diferente, que ha consolidado sus ideas, que ha tenido más tiempo de trabajar, pero que también ha tenido un cambio y una evolución que vamos a intentar explicar. Partimos de esa base, de esos tres primeros partidos de la fase de grupos de la Champions, donde yo hice un vídeo, lo tenéis subido al canal con un detalle, con un análisis, una explicación más extensa de lo que quería hacer Luis Enrique en su Paris Saint-Germain y fijándonos sobre todo en defectos y virtudes que tenía hasta ese momento, ¿no? Después de haber disputado los tres primeros encuentros. Estos defectos y virtudes, bueno, pues los he resumido aquí. Veis, bueno, pues muchas virtudes, muchos defectos, aunque obviamente los defectos tienen más que ver con el poco tiempo de trabajo, ¿no? Para mí los defectos eran más importantes que las virtudes que tenía este equipo, porque muchas de esas virtudes ya venían por la calidad propia, la gran calidad que tenía la plantilla, ¿no? de un Paris Saint-Germain que ha cambiado mucho este verano y que, bueno, pues
tenía como virtudes esos básicos, ¿no? La intensidad, el creer en la idea del entrenador, el jugar concentrado, el pelear, el luchar, cosas que en Paris Saint-Germain anteriores no veíamos por esa falta de esfuerzo, sobre todo de los tres jugadores de arriba, ¿no? De Leo Messi, Neymar y Mbappé. Eso ya se fue y estamos viendo a un Paris Saint-Germain que juega más como un equipo, es un equipo que debido a su calidad crea goles de la nada, un equipo que se encuentra muy cómodo contraatacando, que tiene orden, que tiene un buen nivel defensivo, que tenía una idea muy concreta con respecto a la posición de Kylian Mbappé, que a mí me gustaba mucho, después veremos que eso ha ido cambiando, y que tenía una gran conexión entre Achraf y Ousmane Dembélé. ¿Qué defectos, qué problemas tenía este equipo de Luis Enrique? Bueno, tenía problemas ante la presión alta, eso ya os adelanto que es algo que se mantiene, que yo creo que la Real Sociedad va a ser capaz de aprovechar, porque solo puede salir jugando por derecha con Marquinhos y con Achraf, en izquierda con Danilo, con Lucas Hernández tiene muchos problemas, le cuesta instalarse en campo contrario, esto ha ido evolucionando, le cuesta encontrar a sus atacantes en situaciones favorables, es decir, le cuesta encontrar o le costaba encontrar en esos tres primeros partidos a Mbappé cerca del área, le costaba encontrar a Dembélé en situaciones de uno contra uno cerca del área, para que lo entendamos mejor, y además no controla los partidos o no controlaba los partidos cuando tenía ventaja en el marcador, ¿no? Como veis, para mí los defectos pesaban en ese momento, como es lógico, más que las virtudes, porque esas virtudes venían más, dadas por el nivel de los futbolistas, es decir, no se veía un trabajo colectivo, no se veía un equipo, ¿no? En cuanto a que combinasen entre ellos, a que unos se mejorasen a otros, a que se viesen esas conexiones que quería establecer un Luis Enrique, que fue muy claro desde el principio y que, bueno, quiso instalar su idea de juego, de fútbol ofensivo, de equipo que quiere controlar, que quiere atacar mucho al rival, que quiere tener mucha posesión, y eso lo tardamos en ver, ¿no? En esos tres primeros partidos de la fase de grupos vimos a un Paris Saint-Germain que no se asemejaba a la idea y al estilo de juego que quiere imponer Luis Enrique en el conjunto francés. Dicho esto, esta es la carta de presentación, esta es la base de la que parte este Paris Saint-Germain, y ahora vamos a ir al siguiente punto. Cuando terminó la fase de grupos, ya sabéis, ellos terminaron como segundos en ese grupo de la muerte, en el que finalmente quedaron eliminados Milan y Newcastle United. Precisamente el duelo frente al conjunto inglés, jugando en Francia, fue absolutamente clave para entender este cambio. Para mí, este es el momento clave de la evolución, del cambio de un Paris Saint-Germain que ha llegado a partir de esta idea a este partido de octavo de final, ida de la Champions 23-24. Aquí lo tenemos. Pues esa es la evolución. Pasamos de los tres partidos iniciales de la fase de grupos a completar la fase de grupos, y lo que cambia, ¿qué es exactamente? Bueno, nos vamos a un momento muy concreto, jornada número 5 de la Champions League, minuto 61, el Paris Saint-Germain está cayendo por 0-1 en su estadio frente al Newcastle y está quedando casi eliminado, con muy poquitas opciones en ese momento para poder alcanzar los octavos de final debido a la situación clasificatoria, con el Newcastle adelantándole y con Borussia Dortmund también adelantándole, ¿no? En ese momento Luis Enrique, que apenas había probado a Kylian Mbappé como delantero centro durante toda la temporada, que había apostado siempre por Randal Kolo Muani o por Gonzalo Ramos, haciendo con Mbappé, pues una especie de doble punta en algunos momentos, atacando en una especie de 4-2-4, en otras ocasiones utilizándolo como extremo izquierdo. Pues en ese momento Luis Enrique decide colocar a Kylian Mbappé como delantero centro, y a partir de ahí el futbolista francés se hace con el partido, empieza a hacer todo tipo de jugadas desde el centro, tirando desmarques cortitos hacia la derecha, inventándose una enorme cantidad de ocasiones que ningún otro jugador, no sé si no solo del PSG, sino prácticamente del mundo, hubiese sido capaz de realizar en esa situación. Y a partir de aquí, a partir de que Kylian Mbappé se le coloca como delantero centro y él empieza a brillar, empieza a hacer jugadas espectaculares, se ordenan las piezas del ataque del conjunto francés. Además,
esta apuesta por Mbappé va más allá de lo que ocurre en el partido, un partido en el que marca con mucha polémica, en un partido que bueno, se señala un penalti que no debía haberse señalado, bueno, que le da esperanzas y que le permite al Paris Saint-Germain seguir este orden, este cambio por parte de Luis Enrique para la posición de Kylian Mbappé, lo que permite es que primero dos jugadores que estaban rindiendo mal, como Kolo Muani y Gonzalo Ramos, desaparezcan de las alineaciones titulares, no sean bueno, pues tan importantes como venían siendo, y aparece como titular un Barcola, el chaval fichado este mismo verano del Lyon, que empieza a ser titular en la banda izquierda y que empieza, bueno, pues a jugar en su posición natural, dándole también bueno, pues alternativas al Paris Saint-Germain, que hasta el momento jugaba con Kylian Mbappé en esa zona del campo, cuando el conjunto francés se colocaba en 4-3-3, pero que en muchas ocasiones, cuando Mbappé se metía por dentro, era Vitinha, un centrocampista, más bien un medio centro, con capacidad para organizar el juego, pero que no tiene regate, como es lógico. Bueno, pues cuando el Paris Saint-Germain se colocaba en esa especie de 4-2-4, era el portugués el que tenía que jugar en esa zona, limitando muchísimo los ataques de un Paris Saint-Germain que no encontraba ninguna capacidad para avanzar, para progresar desde esa posición, porque además ahí se juntaba también con Lucas Hernández, ¿no? Por lo tanto, el Paris Saint-Germain, que perdía esa banda izquierda, con la entrada de Kylian Mbappé como delantero centro, gana también esa banda izquierda, porque ahora sí tiene un extremo en cara a dar, un extremo autosuficiente, que regatea, que tiene la velocidad, no solo para marcharse de sus rivales, sino también para bueno, pues hacer acciones de uno contra uno, ¿no? En definitiva, el Paris Saint-Germain simplemente con ese cambio ya se quita el problema de tener como titulares a dos jugadores que no estaban en buen estado de forma. Kolo Muani y Gonzalo Ramos le permite a Kylian Mbappé situarse en una zona en la que, bueno, pues él puede crear mucho más peligro, en el que es mucho más fácil encontrarle cerca del área, porque obviamente desde ahí cualquier acción, cualquier balón por dentro te pone en una mejor situación, y además el francés sube enormemente su nivel de juego, su participación, y comienza a ser un auténtico peligro para las defensas, ya que como lo vimos frente al Newcastle, recibiendo en ese borde del área, girándose y tirando pequeños desmarques, y como vimos también frente al Borussia Dortmund, con el conjunto alemán presionando muchísimo al conjunto francés, bueno, pues él era capaz de descolgarse, de bajar a recibir, y ante la amenaza de su explosividad, de su enorme velocidad, bueno, pues los rivales no se atreven, sobre todo los centrales, no se atreven a ir a por él, le dejan girarse, y a partir de ahí el francés, que tiene mucha ventaja en ese último partido de la fase de grupos de Champions, también vimos a un Mbappé que tuvo muchas ocasiones para él, y que también generó muchas para sus compañeros, ¿no? Al final el Paris Saint-Germain terminó empatando y terminó pasando como segundo de grupo. Como os digo, ese momento para mí, ese minuto 61 del encuentro de la quinta jornada, Paris Saint-Germain Newcastle, con el 0-1 en el marcador, que dejaba casi eliminado al conjunto francés, es clave, porque Kylian Mbappé ordena las piezas, permite que el mejor jugador del conjunto francés y uno de los mejores del mundo se coloque más cerca, que empiecen a encontrarle, que él empiece a crear y a generar mucho más peligro, sienta a dos jugadores que estaban mal, como Kolo Muani y Gonzalo Ramos, mete a Barcola como titular en el extremo izquierdo. Esto le da mucha más amenaza en esa zona del campo, y además esto también viene acompañado por la entrada como titular de un Kang-in Lee, que bueno, que había pasado normalmente de jugar en banda a jugar por dentro, y esto le da mucha más riqueza al juego interior de un Paris Saint-Germain, que también en esos primeros partidos de Champions, bueno, pues tenía Zaire Emery, pero el joven futbolista francés es más un llegador, un jugador con mucha conducción, que un futbolista con gran capacidad de combinar, de girarse, de recibir, de guardar el balón, ¿no? Eso te lo da un Kang-in Lee, que te permite también esas combinaciones, jugar más y mejor en campo rival, no perder el balón y tener que correr hacia atrás. En definitiva, esas son las dos claves. La primera, y mucho más importante, ese cambio de posición de Kylian Mbappé, y también ese cambio también que genera la entrada como interior de un Kang-in Lee, que ha elevado también mucho
mucho el juego por dentro y le ha dado muchas más posibilidades de combinar por dentro al conjunto de Luis Enrique. Esas son las claves, simplifica la idea y da muchas soluciones ante, bueno, pues esos problemas que estaba teniendo el Paris Saint-Germain para combinar y para encontrar en situaciones de peligro a sus atacantes, principalmente al mejor de todos ellos, ¿no? A Kylian Mbappé, que es la pieza del puzzle que al final ha permitido ordenar a las demás, y bueno, pues una pieza con la que siempre se generan ventajas, ¿no? Que encaja en cualquier lado, que es esa llave maestra que te sirve para abrir cualquier puerta. Al final Luis Enrique terminó encontrando la solución y a partir de ahí su equipo ha cambiado clarísimamente. ¿Qué ha ocurrido también? Porque ha habido un cambio con respecto a lo que terminamos viendo en esa fase de grupos, con el Paris Saint-Germain clasificado como segundo para los octavos de final. De ese momento hasta aquí, hasta esta previa del partido frente a la Real Sociedad, también ha habido un cambio, en mi opinión, pero ahora tiene más que ver que con lo táctico, con el cambio de posiciones, con el estado de forma de determinados futbolistas. Por ejemplo, principalmente de los atacantes, ¿no? Aquí las cifras son tremendamente claras. Ousmane Dembélé en sus primeros 15 partidos de la temporada tan solo ha dado o dio una asistencia, 0 goles, una asistencia, un rendimiento muy muy pobre. Y en los últimos 15 partidos ha sumado 2 goles y 7 asistencias. Un rendimiento, bueno, que no es espectacular, pero que sí es muchísimo mejor, y que esto, bueno, pues además ha traído mejores datos de regate, más confianza de él para intentarlo, mejores decisiones, etcétera, etcétera, ¿no? Por lo tanto, el cambio en el estado de forma de Dembélé y su capacidad para marcar diferencias ha sido muy, muy notable en las últimas semanas. También Barcola, del que os hablaba antes, titular como en el extremo izquierdo, en sus primeros 20 partidos con el Paris Saint-Germain solo sumó 1 gol y 2 asistencias, y en los últimos 5 partidos suma 1 gol y 3 asistencias, ¿no? Por lo tanto, veis muy claro de lo que hablo, a lo que me refiero, ¿no? El estado de forma de los atacantes ha cambiado. Mbappé también en las últimas semanas está marcando más, está asistiendo más, pero bueno, no hay un cambio tan radical como en el caso de Dembélé y en el caso de Barcola. Además, la idea se ha consolidado con jugadores que es cierto que, bueno, ha habido pequeños cambios por lesiones, como la de Skriniar, muy importante esta lesión, porque obliga a que Danilo Pereira tenga que ser titular. Esto es la gran debilidad de la defensa del Paris Saint-Germain, con balón y sin él. Pero bueno, esa consolidación de la idea ha permitido que con el paso de los tiempos se establezcan mejores automatismos, que los compañeros nuevos, muchos de ellos, se conozcan mejor, también que determinados futbolistas vayan cogiendo las ideas de Luis Enrique y las puedan plasmar, ¿no? Por lo tanto, este cambio en el estado de forma de los atacantes le da muchísima más amenaza a un Paris Saint-Germain que también ha variado en esto con respecto al equipo que vimos terminando la fase de grupos como segundo de su grupo por detrás del Borussia Dortmund. Creo que con detalles muy concretos os he podido explicar cómo ha evolucionado este Paris Saint-Germain, porque es un equipo diferente al que vimos al inicio de temporada, que siempre jugaba en 4-3-3 o en 4-2-4, con Kylian Mbappé siendo o extremo izquierdo o segundo punta. El cambio a la posición de delantero centro del francés, aunque teniendo libertad, ¿no?, para bajar a recibir, pero participando muchísimo más del juego, también ha cambiado su estado de forma. Permitió una serie de movimientos alrededor, un encaje de las piezas que le ha dado muchas más soluciones y ha mejorado claramente al conjunto de Luis Enrique, que además en las últimas semanas ha sido capaz, de encontrar a un Dembélé y a un Barcola que son cada vez más autosuficientes, jugadores con mucha capacidad para asistir, para driblar, para acumular rivales y generar ventajas también para sus compañeros. Además, el paso del tiempo ha permitido esa consolidación de la idea. Por lo tanto, el Paris Saint-Germain, de forma clara, es mucho mejor equipo que el que vimos al inicio de campaña, es mejor equipo que el que vimos cuando terminó la fase de grupos de la Champions. Pese a ello, creo que aún no tiene el nivel ni del Real Madrid ni del Manchester City. Tampoco creo que tenga el nivel del Inter de Milán. Estaría para mí en ese tercer escalón junto al Arsenal y al Bayern. ¿Qué debilidades rápidas, por decirlo de forma rápida, tiene este equipo? Por ejemplo, en salida de balón solo puede salir jugando por derecha, porque en izquierda ni
ni Danilo ni Lucas Hernández son buenos. Danilo es la debilidad clarísimamente en el centro de la defensa. Es un equipo que, ¿cómo decirlo? En situaciones, si la Real Sociedad es capaz de obligar al Paris Saint-Germain a tener que centrarle mucho, de ponerle muchos centros laterales, el Paris Saint-Germain no tiene jugadores, porque Kylian Mbappé no lo es, no tiene grandes rematadores. Es cierto que Gonzalo Ramos puede entrar desde el banquillo, pero creo que sería el plan B o el plan C por parte de Luis Enrique. Por lo tanto, si la Real, cuando en momentos en los que tenga que defender en su propio terreno de juego, bueno, pues limita las combinaciones por dentro, limita las acciones de Kylian Mbappé al borde del área y obliga a Dembélé y a Barcola a tener que poner mucho centro lateral. Ahí creo que la defensa de la Real también se puede imponer. Veremos lo que ocurre. Vamos a ver seguramente un partido o unos partidos de octavos de final en este duelo muy bonitos, muy competidos, pero el Paris Saint-Germain ha crecido y aquí había que contarlo en el canal. Espero que el vídeo os haya gustado. Gracias por verlo. Nos vemos en el próximo.